El campo, la tierra, el sol, el aire, la vida al aire libre. Un segmento natural. En Citas de Radio, Cita Agropecuaria. Muy bien, ya estamos en línea con Carlos Echepare para hacer la cita agropecuaria del día. Carlos Echepare es analista de mercado de granos, director periodístico de Canal Rural y asesor de organizaciones como CRA y Carvap y varias sociedades rurales en todo el país. Hola Carlos, ¿cómo estás? Catalina Castro es mi nombre. Hola Catalina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Ahora el martes que viene, martes 15, vas a estar en la Sociedad Rural de Pehuajó con una charla, una conferencia que se llama 2015, el año del compromiso para el campo argentino. Me llamó la atención este título porque, dado el contexto para el campo en este año tan bravo, que sea el año del compromiso para el campo argentino, me llamó mucho la atención porque veo que hay como un optimismo, como una esperanza o como un redoble de fuerzas para salir adelante. Sí, en realidad lo que hay es casi, te diría, una exigencia. Es decir, si el campo, y cuando digo el campo digo básicamente los productores, no toman la decisión de comprometerse para que muchas cosas empiecen a cambiar, el panorama va a ser mucho más complejo en el futuro, más allá del cambio de gobierno que se avecina. Esa es un poco la idea de la charla, ¿no? Perfecto, o sea que vos estás llamando a un compromiso que tiene más que ver no desde la actividad propiamente dicha, como empresarios, como productores, sino como productores y ciudadanos, como para cambiar un poco el entorno, el compromiso, las exigencias. ¿Por ese lado viene entonces la charla? Viene muy por ese lado, porque fíjate vos que el campo muestras de su eficiencia productiva las ha dado permanentemente. Claro. De hecho, este año que estamos terminando, a pesar de las políticas que han sido muy malas para el sector, el campo termina con una producción récord, más allá de la cuestión climática, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que le está pasando al campo? Mirás el mercado internacional y decís, los precios internacionales no son tan malos. No es cierto que el mundo se nos vino encima, como dice la presidenta, sino que lo que está pasando es que la Argentina se bajó de ese mundo hace mucho tiempo, y particularmente los hizo bajar a los productores agropecuarios que nunca recibieron el beneficio de los buenos momentos que vivió el mundo. Ahora, aún con los precios de hoy, si se produjeran en el sector interno, en la política interna, los ajustes que hay que producir en el sector agropecuario, evidentemente el campo estaría mucho mejor. Ahora, si no hay un nivel de compromiso mucho mayor de la tranquera para afuera de parte de los productores, que esos cambios se produzcan, va a ser muy difícil. Evidentemente, Carlos, el 2008 fue para el campo un año y un punto de inflexión muy, muy fuerte. Lo visibilizó, lo movilizó, hizo que la mesa de enlace se junte. Sin embargo, cuando nosotros hablamos con otros dirigentes en este espacio, a todos les queda como el sabor ese a poco o amargo de que no se lograron los cambios que se esperaba. Aparte de este compromiso al cual vos llamás, ¿cuáles serían las acciones desde el sector primordiales para digamos, potenciar o activar este compromiso? Quizás vos que sos periodista o estás en el Canal Rural, puede ser quizás el tema de la comunicación. ¿Vos cómo lo ves ahí al sector? El tema de la comunicación es fundamental. Comunicando el sector es un desastre. Es un desastre hacia afuera y hacia adentro. Y por eso pasó lo que pasó después del 2008. Es decir, si vos haces un análisis de todo lo que pasó desde aquel momento hasta hoy, el campo ha perdido protagonismo e inclusive ha estado en una situación, te diría, mucho peor que en el 2008, con mucho más motivos para protestar y justificados hoy que los que tenían en el mismo 2008, de que ya por sí eran graves. Sí. Ahora, esto tiene que ver con la comunicación y con el grado de compromiso que yo te decía, porque vos para comunicar, para hacer lobby, concretamente como se dice en la jerga, vos necesitas, entre otras cosas, recursos. Y el campo, la verdad, es que para su defensa sectorial no ha aportado prácticamente nada. Entonces es muy difícil
sin recursos, hacer lo que hace falta hacer. Eso por un lado, más allá del compromiso participativo de tiempo y demás que tienen los que tendrían que tener los productores, y que lamentablemente del 2008 hasta acá fue en declive, fue en descenso, cada vez participaron menos. Y entonces volvió a ser un campo en donde cierta dirigencia confundió las cosas, y cuando se confunden las cosas y se mezcla la defensa gremial con la política partidaria y la política comercial, en definitiva los resultados son los que estamos viendo, es decir, absolutamente nada a favor. Fíjate que del 2008 hasta acá, el campo, a pesar de todos los reclamos que ha hecho, no ha logrado nada. Y esto tiene que ver con que a lo mejor la forma en que lo reclamó, la forma en que lo planteó, no fue la más adecuada, la forma en que lo comunicó seguramente no fue la más adecuada, y bueno, y hoy estamos viendo lo que está pasando en la Argentina, es decir, donde seguramente el nuevo presidente, además, sea quien sea, Macri, Scioli o Massa, que son los que tienen más posibilidades, hoy yo no estoy tan seguro de que esté el campo en su agenda como prioritario, porque la cantidad de planteos que va a tener el nuevo presidente probablemente vuelvan a relegar al campo. Esto hay que decirlo a los productores, más allá de lo que los productores se escuchen como promesas electorales. Hay que tener en cuenta que las promesas electorales son para que la gente vote. Entonces el político va y le habla a cada sector y le dice lo que el sector quiere escuchar. Ahora, después de ahí a que lo cumpla, debería haber toda una estrategia que yo creo que también el campo hoy está equivocando. Sí, quizás la dificultad que tiene el sector es la variedad, las diferencias entre los productores, entre los representantes, entre las distintas agrupaciones, ¿no? Que si bien se han unido en la mesa de enlace, quizás está faltando una agenda común que implique este lobby y esta comunicación, ¿no? Efectivamente, pero fíjate que ni siquiera la mesa de enlace existe más hoy, porque claro. no podemos seguirle diciendo a los productores que existe la mesa de enlace cuando la propia mesa, los propios directivos, las propias entidades se han separado. Pero más allá de eso, está claro que lo que ha pasado es que se han confundido las cuestiones. Vos decís muy bien, la Argentina tiene no solo una diversidad de productores en cuanto a personas, sino también una diversidad de regiones, unas características distintas, y es muy difícil que todos confluyan en un punto en común. Bueno, eso es lo que hay que lograr. Ahora eso se logra con trabajo, con esfuerzo de muchos profesionales trabajando para lograr eso, y lamentablemente no ha pasado eso, y entonces el campo empezó otra vez a separarse, y de hecho vos ves claramente hoy que hay sectores que están muy identificados con determinadas posturas políticas, que yo no sé si son las que van a ganar o no. Lo que yo tengo claro es que si el campo hubiese hecho una estrategia en donde no hubiese mezclado la política partidaria, hoy estaríamos tranquilos, porque seguramente cualquiera de los tres presidentes posibles. Se cortó. Bueno, vamos a seguir conversando con Carlos Etchepare, que va a estar el próximo martes 15 de septiembre a las 19:30 horas en la Sociedad Rural de acá, de Pehuajó, con la charla que se llama 2015, el año del compromiso para el campo argentino, ¿sí? La idea es que después de aquel 2008 donde el campo se movilizó, los resultados no fueron los esperados. Ahí estamos con Carlos otra vez. Carlos, ¿estás ahí? Sí, te había cortado. Sí. No, definitivamente el campo, como vos decías, ha dado una muestra enorme de innovación, de profesionalismo en su actividad, pero creo que es... De la tranquera para adentro, para adentro, bueno, podés discutirle absolutamente nada. Han hecho demasiado bien. Todo bien. Sí. Este es un desafío, claro, afuera, que los pone en una arena que no manejan, ¿no? Por ahí, pero bueno, creo que desde el 2008 hasta ahora es realmente la necesidad de profesionalizar el tema de la comunicación y el lobby como sector. Más allá de eso, Carlos, ¿cuáles serían a tu criterio? Disculpame, porque parecía que nada más estamos hablando de la cuestión de la comunicación y el lobby, y también todo el aspecto de comercialización, es decir, ahí también hay mucho que mejorar. Vos le planteás a los productores en los últimos 40 años el avance en tecnología que ha habido en materia de producción es impresionante, y las cifras de producción te lo muestran. Ahora, cuando vos le preguntás a un productor en los últimos 40 años en materia de comercialización, que en el mundo ha habido montones de avances, inclusive con la nueva tecnología que tenemos disponible hoy, al productor argentino, ¿qué han mejorado en materia de comercialización? La respuesta es nada. Ajá. ¿Y en qué aspecto, por ejemplo, sería...? En todo lo que tiene que ver con los diferentes instrumentos que hay en materia de comercialización y con la forma que el mismo productor tiene de conseguir información, de estar mucho más cerca de las decisiones comerciales, de administrar mejor el negocio después de la tanquera, digamos, para simplificarlo. Claro, está bien. Otro tema también sería la infraestructura, ¿no? Que eso por ahí tiene más que ver con el gobierno, supuesto, ¿no? Pero
Claro, pero ese es un reclamo que hay que hacerle hoy, por eso yo te digo, cuando vos hablas que hay 3 potenciales candidatos, que lo único que le dicen a los productores es lo que los productores quieren escuchar hoy, que le van a eliminar las retenciones, que van a sacar los ROEs, bueno, pero además de eso, hacen falta otro montón de cosas para el sector, y entre ellos la infraestructura es un tema fundamental. ¿Qué van a hacer con los caminos? Sí. ¿Qué inversión va a haber en medio de transporte? ¿Van a seguir transportando con los mismos camiones desastrosos que tenemos por las rutas distribuidas que tenemos? Los caminos rurales, bueno, todo eso hace falta un buen plan, que lo ideal sería que el campo todo junto hubiese rodeado a los 3 candidatos, no a uno solo. Sí. Bueno, pero esto es lo que tenemos hoy, ¿no? ¿Qué opinás de los dichos de la presidenta en la cena del Día de la Industria, cuando dijo que además de la sustitución de importaciones, tendríamos que empezar a sustituir exportaciones? A ver, acá viene otro tema, que primero tengamos en cuenta que es una presidenta que se está yendo, ¿no? Y eso es inevitable para ella, y para algunos será por suerte. El otro tema que tenés que pensar es que la presidenta no es nueva, es decir, hace 8 años que la tenemos de presidenta y tal vez 12 que la conocemos bastante bien en detalle. Y si uno mira la historia, y si hubiesen tomado el trabajo muchos productores de escuchar, aunque yo sé que no les gusta hacerlo, a la presidenta, hubiesen escuchado el primer discurso que la presidenta dio el 1 de marzo al Congreso de la Nación cuando asumió su cargo, allá en el año 2007. Lo primero que la presidenta dijo es que ella no le gustaba la Argentina porque era un país productor de materias primas, que a ella le gustaría ser la presidenta de Alemania, que era un país industrial. A partir de esa definición que te da un presidente que claramente va a gobernar un país que produce alimentos fundamentalmente, vos sabés todo lo que te puede venir después. Bueno, la presidenta no hace más que ratificar lo que dijo en un primer momento y lo demostró con su política durante 8 años, entonces no nos puede sorprender. Yo creo que ya a esta altura no hay que darle tanta trascendencia a lo que dice una presidenta que se está yendo, ¿no? Sí, como si la materia prima no tuviera ya en sí misma valor agregado a esta altura, ¿no? No, pero si además si vos hubieses generado las condiciones para agregarle valor a esa materia prima, hoy podrías decir, bueno, fracasamos, pero la verdad es que vos en vez de destinarle valor agregado a la materia prima, te dedicaste a subsidiar una industria que importa celulares, que importa televisores, que importa computadoras, que importa heladeras, que importa camionetas y coches, y que les pone un cartelito de industria argentina, que es todo lo que tiene el argentino, la industria esa que todos sabemos que es una industria amadora. Entonces, a esa industria vos le destinaste $25.000 millones por año que venían del campo. Y esos $25.000 millones por año que venían del campo, en vez de destinárselo a esa industria trucha que tiene la Argentina, lo hubiesen destinado a una industria, a desarrollar una industria proveedora de materia prima elaborada. En lugar de exportar trigo podrías exportar fideos o galletitas, y en lugar de exportar maíz podrías exportar mucha más ganadería, mucho más avicultura, mucho más productos lácteos. Si vos hubieses armado todo eso a partir de créditos, a partir de la generación de las obras de infraestructuras necesarias para que el costo argentino no sea tan alto, si vos hubieses podido hacer todo eso, a lo mejor hoy tendríamos otro país, pero el país lo gobernó Cristina Kirchner, es decir, está hablando un poco de su propio error, ¿no? Hubiese sido un crecimiento genuino y no que es totalmente subsidiado, ¿no? Exactamente. A tu criterio, Carlos, ¿cuáles serían las medidas más urgentes que necesita el sector, que debería tomar el próximo gobierno? Bueno, en primer lugar, por supuesto, eliminar las retenciones a todos, no solamente al trigo y al maíz, también a la soja. La soja hoy tampoco es un cultivo rentable, eliminarla no lo van a hacer, pero ajustar. Eso es mucho más beneficioso para el productor agropecuario que la devaluación. Es decir, a mí hasta te diría que me gustaría, sería lo ideal que no hubiera devaluación y que sí hubiera una eliminación de retenciones, porque eso beneficiaría al campo. Sabemos que eso no es posible, que no lo van a hacer, pero bueno, eso habría que plantearlo. Habría que por supuesto abrir las exportaciones y hacer una política comercial para que la Argentina pueda volver a reubicarse en el mundo. No alcanza con abrir las exportaciones únicamente, porque además de abrir las exportaciones vos lo que tenés que lograr es que alguien te compre. Claro. La Argentina perdió confiabilidad en el mundo, hay que recuperar los mercados que perdimos en un mundo que hoy está bien abastecido. Otro caso era cuando la Argentina decidió cerrar las exportaciones y en el mundo hacían falta los alimentos. No es que hoy no hagan falta, por supuesto que hacen falta, pero hay otro nivel de precios, y después todo lo que hay que hacer para adentro, como te decía antes, fundamentalmente infraestructura, fundamentalmente el tema inflacionario, fundamentalmente ajustar las cuestiones que tienen que ver con el tipo de cambio que hagan a la Argentina competitiva. Todas esas cosas son las que hay que hacer. No alcanza simplemente con abrir las exportaciones y eliminar retenciones. Eso es una cuestión de corto plazo, pero después hay que pensar en el mediano y largo plazo, y la política de la Argentina tiene que apuntar a generar inversiones que permitan agregar valor.
pero hay que generar inversiones que, si vos, te reitero esto, la Argentina ha ido 25.000 millones por año a subsidiar una industria que todos sabemos que es trucha. ¿A qué me refiero yo? A la industria de los celulares, a la industria de los televisores, de las computadoras, bueno, todo eso sabemos que lo traemos de China, de Japón o de cualquier otro lugar, le ponemos acá una etiqueta que dice industria argentina, pero no se fabrica en ningún lado. Entonces, si en vez de hacer eso hubiésemos puesto plantas destinadas a industrializar y generado las condiciones necesarias para hacer acuerdos reales con otros países, como el caso de Brasil, vos fíjate que Brasil es el segundo importador mundial de trigo y la Argentina perdió ese mercado. Sí. Entonces, y podríamos venderle productos elaborados. Fíjate que todavía le seguimos exportando maíz a Chile a precio internacional, porque cuando la Argentina exporta a precio internacional, y después Chile nos sigue vendiendo pollos a la Argentina, cuando en realidad la Argentina debería ser la que produce el maíz y produce el pollo. Sí. Que hoy la industria agrícola está pasando por un serio problema porque no tiene mercados externos, porque no tiene competitividad. Una industria que supuestamente el gobierno en su momento ayudó. Fíjate lo que pasa con la industria del biodiesel. El gobierno, hasta que apareció Kicillof, había hecho una muy buena política, una de las pocas buenas políticas que había hecho para desarrollar el biodiesel. Cuando aparece como se llama Kicillof, en una resolución da por tierra con todo lo bien que había hecho este gobierno, en uno de los pocos temas que insisto que había ayudado. Bueno, todo eso son las cosas que hay que corregir. Sí, como que intentan volcar al mercado interno creyendo que van a aumentar la productividad y bajar los precios, y todo lo contrario, ¿no? Todo lo que han hecho con la carne, la leche y demás. Además, en materia de alimentos, el mercado interno está más que bien abastecido, y por estos años ha quedado comprobado. Es decir, no es un problema de producción de productos alimenticios para el mercado interno. Después es un problema de la cadena comercial. Fíjate vos que para controlar el precio del pan destruyeron el precio del trigo, y el precio del pan, por supuesto, no lo pudieron controlar. Pero esto en su momento hablaba de la ignorancia de quienes tomaban las decisiones, pero esto fue el principio. Después ya fue una cuestión que se convirtió en una decisión política vinculada a factores que tuvieron que ver seguramente con la crisis del 2008 y la necesidad de venganza de algunos actores de este gobierno, empezando por la presidenta. Sí, totalmente. Bueno, ya nos vamos despidiendo, Carlos, pero otro aspecto importantísimo también que tiene que ver con la comunicación del sector es la generación de empleo, ¿no? A través de la agroindustria. Hoy justo veía un informe de FADA que dice que la agroindustria emplea a 2,7 millones de personas al año y que tiene un potencial de 500.000 puestos más. Ese sería también otro factor interesante como para desarrollar y comunicar y potenciar. Bueno, pero claro, por supuesto, porque hoy el campo genera un montón de empleo y la gente no es consciente de eso. Muchas veces la gente te dice el campo no tiene votos. Y yo digo, no, el campo tiene demasiados votos, el problema que tiene es que no sabe hacer valer. Y estamos siempre en el ejemplo más clásico. Cuando vos hablas con un camionero, ves un camionero en la ruta, ¿el camionero qué transporta? El transporte camionero en la Argentina básicamente transporta grano y hacienda. Entonces, el camionero en realidad termina siendo por ejemplo, una mano de obra vinculada al campo, y sin embargo así no se la considera. Pero bueno, si el campo tuviera la capacidad suficiente para empezar a ver esas cosas al conjunto de la sociedad y particularmente a la dirigencia política, a lo mejor el futuro sería distinto. A eso me refiero yo cuando volvemos al principio de la charla, cuando hablamos del compromiso. Para hacer todo eso hace falta mucho compromiso de parte de todos los productores. No hay que esperar que eso lo haga un político, no lo va a hacer nunca un político porque no lo necesita. Muy bien, un compromiso y un desafío que, como decías al principio, es urgente y casi que obligatorio, ¿no? para el sector. Bueno, Carlos, gracias por esta conversación. Volvemos a repetir a los oyentes: el martes 15 de septiembre a las 19:30 horas en la Sociedad Rural de Pehuajó va a estar el licenciado Carlos Etxepare con su charla 2015, el año del compromiso para el campo argentino. Carlos Etxepare, muchísimas gracias por estos minutos con Citas de Radio. No, por favor, un gusto. Hasta el martes. Muy amable. Muy bien. Escuchabas a Carlos Etxepare, el director periodístico de Canal Rural y analista de mercado de granos.